Ya está grabando. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer particularmente al doctor Jesús Reyes, un gran amigo y colega, cardiólogo intervencionista, que me hizo la invitación para poder estar con ustedes. Yo soy el doctor Marco Alejandro Solórzano Vázquez, soy cardiólogo intervencionista y también realicé un fellow en intervención en cardiopatías congénitas del adulto en el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente me encuentro laborando en el IMSS, en la UMAE T1 de León, Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de coartación aórtica del adulto, con un poco de enfoque hacia el tratamiento intervencionista. Como a manera de introducción, recordar que la coartación aórtica es una estenosis congénita de la arteria aorta, la cual va a ser secundaria a una proliferación neointimal y a un cierre de la aorta a nivel del ductus en la gran mayoría de los casos. Hay varias teorías que soportan esto, que la principal de ellas es la de migración de células ductales hacia la región distal del istmo aórtico. También se ha propuesto que el hipoflujo durante la vida fetal puede producir este tipo de anomalías congénitas y también algunos otros genes muy específicos que van a estar relacionados a algunas otras cardiopatías congénitas complejas. Se va a presentar en aproximadamente 40 a 50 de 100,000 nacimientos. Va a ser del 8 a 10% de las cardiopatías congénitas y va a predominar con el 2-1 en hombres. Va a tener una asociación muy particular con aorta bicúspide, y es que la coartación aórtica es una ortopatía, una panaortopatía, donde va a haber un 75-85% de prevalencia de pacientes con coartación aórtica y aorta bicúspide, y no así el contrario. Podemos saber que de 1 a 2% de los pacientes que tienen, de la población general, pueden tener aorta bicúspide. En la población pediátrica se va a acompañar de algunas otras cardiopatías congénitas, como lo es el conducto arterioso, hipoplasia del arco, comunicación interventricular, algunos otros grados de estenosis subaórtica, anomalías mitrales como lo son la mitral en paracaídas, un solo músculo mitral, el complejo de Shawn, que sabemos que son varias obstrucciones en el lado izquierdo del corazón, desde la válvula mitral, válvula aórtica y coartación aórtica. En algunos casos se acompañará de anomalías más complejas como la transposición de las grandes arterias, el canal atrioventricular, y va a ser de particular importancia en las mujeres jóvenes que se diagnostiquen con coartación aórtica. Se van a recomendar que se realice un cariotipo para descartar el síndrome de Turner, ya que se encuentra en un 15-18% de los casos con coartación. ¿Cómo se va a manifestar la coartación aórtica? En el bebé, en el niño, que no es parte del tema de hoy, se va a manifestar desde pacientes asintomáticos hasta el choque cardiogénico una vez que cierra el conducto arterioso. Pero en el adulto lo vamos a ver como un cuadro de hipertensión secundaria. Va a ser un cuadro de hipertensión resistente al tratamiento farmacológico. Y en el examen físico regularmente encontraremos desde un soplo interescapular por el flujo turbulento que va desde el arco hacia la aorta descendente. Podemos encontrar un clic sistólico asociado a la aorta bicúspide y diferentes grados de soplos eyectivos a nivel del foco aórtico si es que se asocia a estenosis aórtica. Vamos a encontrar una reducción de los pulsos en las extremidades inferiores, que decía uno de nuestros maestros que el diagnóstico de la coartación aórtica se hace con 2 dedos. Tenemos que hacer una buena palpación de todos los pulsos, y también vamos a poder hacer una diferencial de los pulsos entre el braquial y el femoral, y vamos a encontrar un retardo en la onda de pulso a nivel femoral. Y la otra cosa que nos va a dar idea de qué tan grave es la coartación es el gradiente sistólico en las extremidades superiores e inferiores. Deberá ser importante realizar la medición de la presión en las 4 extremidades, debido a que en unas variantes anatómicas la coartación puede ser preductal e incluso antes de la emergencia de la subclave izquierda, y podemos encontrar presiones normales en el brazo izquierdo, incluso presiones bajas. Entonces, de vital importancia que se tomen las 4 extremidades.
Vamos en el electrocardiograma a encontrar diferentes grados de hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento de la aurícula izquierda, datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Y en la radiografía vamos a encontrar algunos datos, pues generalmente ya no es el estudio inicial, pero encontraremos el signo del 3, que es una indentación en la aorta descendente que podemos observar en el perfil izquierdo. Vamos a encontrar también en el perfil cardíaco izquierdo un abombamiento de la silueta del ventrículo izquierdo debido a la hipertrofia ventricular izquierda. Y el otro signo es la erosión de las costillas en el borde inferior, que es el signo de Roesler. En el ecocardiograma encontraremos diferentes grados de obstrucción y esto lo veremos en el eje supraesternal, donde podemos encontrar posterior a la emergencia de la subclave izquierda, anatómicamente con 2D el sitio de obstrucción. Con Doppler color y con Doppler continuo podremos ver justo en la aceleración y estimar por la ecuación de Bernoulli el gradiente entre la aorta proximal y la aorta distal. Y en la aorta abdominal podemos realizar el espectro Doppler también, donde encontraremos un retraso en el pico sistólico y un flujo continuo prácticamente durante todo el ciclo cardíaco. Respecto a otros estudios de elección para realizar el diagnóstico certero y particularmente de importancia para tomar las decisiones de tratamiento, será la resonancia magnética y la tomografía axial multicorte. Aquí vemos algunos cortes de algunos pacientes que hemos tenido la oportunidad de tratar, donde vemos que es muy variable la anatomía. Podemos encontrar desde arcos góticos en la primera imagen. En la segunda imagen podemos encontrar un conducto arterioso permeable aún en la vida adulta. En la tercera imagen, en un caso de una recuartación en un paciente que fue sometido a reparación quirúrgica con un injerto, donde va a ser muy difícil poder realizar un nuevo tratamiento percutáneo, puesto que los injertos son extremadamente duros y se calcifican con el paso del tiempo. En la tercera imagen de su lado derecho podemos ver un caso de una coartación con atresia o coartación extrema, que vamos a hablar un poco más adelante de esto. En las imágenes de abajo también podemos ver que hay gran circulación colateral y este tipo de estudios de imagen multimodal nos va a poder identificar toda la circulación colateral y esto nos va a ayudar también a plantear el procedimiento intervencionista. La historia natural de la enfermedad respecto a cortes históricas, la verdad es que es mala para los pacientes con coartación. Tienen una mortalidad estimada del 75% a los 43 años. Si lo comparamos con el paciente sano, pues es extremadamente catastrófica. Y esta se va a ver relacionado a que los pacientes tienen una morbilidad y mortalidad cardiovascular elevada. Son pacientes que van a tener cardiopatía isquémica prematura, van a tener también hipertensión sostenida en su evolución y del 10 al 15% de ellos podrán tener aneurismas cerebrales que terminen en una hemorragia intracraneal mortal. Gran parte de ellos morirán de falla cardíaca si no se tratan, ruptura aórtica, endocarditis, particularmente en los que tienen alguna otra anomalía congénita como conducto arterioso. Entonces, sabiendo esto, pues el paciente es evidente que tiene que ser sometido a un tratamiento de reparación para disminuir esta morbimortalidad. Actualmente en las últimas guías de cardiopatías congénitas del adulto del 2020 se califica la coartación de aorta como una enfermedad intermedia y esto se debe, a pesar de ser una anomalía única, a que va a llevar o conllevar con muchas alteraciones hemodinámicas por una menor distensibilidad de la arteria que va a llevar a muchos desenlaces cardiovasculares. La reparación, ya sea quirúrgica o percutánea, se va a recomendar en pacientes que tengan gradientes arriba de los 20 milímetros de mercurio entre las extremidades superiores o inferiores. El tratamiento percutáneo siempre, ahorita, en la actualidad, es el de elección, puesto que tienen una mejor evolución a largo plazo.
Y el tratamiento también podrá ser considerado en pacientes que son normotensos, pero que tengan gradiente entre ambas extremidades. Actualmente también se puede considerar en los pacientes que sean normotensos, pero que tengan hipertensión de ejercicio en la prueba de esfuerzo. Y se considera como una opción también terapéutica en pacientes que tengan una estenosis igual o mayor del 50% en pacientes que sean normotensos. El tratamiento quirúrgico, que como comentó la doctora al inicio, era el de elección prácticamente hace 30 años, 30, 35 años. Y esto se dividía en dos grandes grupos. Los pacientes pediátricos iban a ser sometidos prácticamente a intervenciones que iban a ser cuartectomías con una anastomosis término-terminal que iba a consistir en quitar el segmento cuartado, hacer una ampliación del arco y llevar a una anastomosis con la aorta descendente. Otro tipo de reparaciones era la ampliación del sitio cuartado con una colocación de un parche de Dacron. Sin embargo, el parche de Dacron se asociaba hasta un 20-40% de aneurismas en el seguimiento a largo plazo. Posteriormente se cambiaron hacia parches de PTFE, los cuales disminuyeron hasta un 7% la incidencia de aneurismas. Sin embargo, se van a asociar a una recuartación hasta un 25%. Hay algunas otras técnicas quirúrgicas que incluyen la ampliación de la subclave izquierda. Sin embargo, estas son poco conocidas, al menos en Latinoamérica. Y hablando ya particularmente de la vida adulta, en la imagen de la derecha, inferior derecha, podemos ver que el paciente puede ser sometido, dependiendo de la anatomía, a dos tipos de reparaciones. La colocación de un injerto dentro del segmento cuartado, es decir, hacer la resección del segmento cuartado y colocar un injerto dentro de la aorta ascendente y descendente. Y finalmente el otro tratamiento es colocar un injerto extra anatómico, como lo ven en la imagen, que es un bypass literal entre la aorta ascendente y la aorta descendente. Este se va a recomendar más cuando el paciente tenga alguna otra indicación quirúrgica, como alguna reparación de la válvula aórtica por ser aorta bicúspide con estenosis aórtica o cirugía de revascularización coronaria. Ahora hablaremos del tratamiento intervencionista y les voy a presentar algunos casos interesantes con anatomías diferentes que hemos tenido la oportunidad de tratar en los últimos años. Es muy importante que estemos bastante familiarizados con la imagen multimodal porque esto nos va a permitir realizar mediciones de los diferentes sitios de la aorta. Y esto, ¿por qué es importante? Porque nos va a permitir elegir el stent, el tipo de balones con el que nosotros vamos a trabajar. Y debemos de ser muy cuidadosos con no escoger dispositivos sobredimensionados. De hecho, se recomienda que vayamos 1 a 1 con el diámetro del istmo aórtico o de la aorta abdominal. Y esto va a reducir mucho el riesgo de injuria aórtica o de disección, ruptura o aneurisma. Entonces, nosotros podemos descargar, probablemente si hay intervencionistas aquí estarán familiarizados con el Horus, los IRIX, donde podemos nosotros descargar nuestra tomografía y hacer los diferentes cortes, tanto axiales, coronales, sagitales, para hacer las mediciones que necesitemos para plantear el tratamiento, como en este caso. Consideraciones generales del procedimiento. La gran mayoría de los pacientes en la vida adulta podrán ser llevados a una ortoplastía con sedación consciente y realizar un poquito de sedación profunda durante el inflado del balón, puesto que esto causará dolor y en ocasiones esto puede hacer que se movilice el paciente y que haya riesgo de movimiento del stent. El acceso de elección será el acceso femoral. Debemos de localizar la femoral común. Y esto también en estos tiempos que son de tratamientos estructurales percutáneos, debemos de saber exactamente dónde estamos puncionando, debemos de saber el tamaño del vaso, si hay calcificaciones, para reducir el riesgo de complicaciones. Entonces es mandatorio que ya realicemos nuestro acceso con ultrasonido. Y afortunadamente en estos pacientes que son de una edad
aproximada 20, entre los 15, 40 años, no tendremos tanto problema de aterosclerosis en las arterias. Eventualmente debemos de hacer un precierre con un dispositivo de cierre vascular, como lo hacemos con los tratamientos TAVI actuales. Y en la sala de hemodinámica realizaremos la medición de gradiente invasivo, esto previo a realizar una sedación profunda, puesto que esto puede reducir el gradiente real entre la aorta ascendente y la aorta descendente. Debemos de tener conocimiento de varias guías entre hidrofílicas suaves o rígidas para poder avanzar los balones y el stent. El uso de marcapasos es importante y eso tiene gran relevancia en dos casos en particular. En los pacientes que tienen una coartación muy cercana al sitio o a la emergencia de la subclave izquierda. Y esto, como en el procedimiento TAVI, va a reducir el gasto cardíaco, lo llevaremos a frecuencias de entre 160 y 180 latidos por minuto para bajar la presión sistólica entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Y esto va a reducir el riesgo de que se mueva nuestro balón, nuestro sistema y tengamos un menor riesgo de una oclusión de los vasos supraórticos o de migración del stent hacia la aorta descendente. Las vainas actuales para el uso de stent será de 10 a 14 French, depende del tipo de stent que utilicemos. Utilizaremos balones de diferentes tipos entre los semicomplacientes y los no complacientes, y eso también vamos a individualizar cada caso, porque el paciente que tiene una coartación aórtica nativa podremos utilizar un balón convencional que será semicomplaciente y podemos entregar nuestro stent sin ningún problema de recoil o de falta de expansión. Sin embargo, podremos tener algunos casos de pacientes con recuartación, ya fueron sometidos a un primer procedimiento quirúrgico o intervencionista, donde ya la cicatriz será un poco más rígida, el riesgo de ruptura será mayor. Entonces, tenemos que conocer balones no complacientes para llevar a nominal al diámetro que estamos buscando. Son balones bastante rígidos que nos permitirán dilatar la cintura de la lesión. Y respecto a los stents, habrá de dos tipos: los stents que son desnudos, que fueron los primeros en utilizarse, y los stents cubiertos. Los stents desnudos hay de varios tipos: los de acero inoxidable, los de cromo cobalto. Acero inoxidable son muy buenos respecto a su fuerza radial, tienen poco recoil o que se cierren en el futuro. Y los stents cubiertos nos van a dar la facilidad de realizar un procedimiento más seguro respecto a menor injuria aórtica, y esto lo vimos en un par de estudios que se llaman COAST y COAST 2, donde el uso de stents cubiertos disminuye el riesgo de disección, disminuye también un poco el riesgo de aneurisma y de ruptura de la aorta. Dentro de la sala de hemodinámica también nos podemos apoyar de otras tecnologías, aprovechando que están estrenando su sala. Seguramente cuentan con todos estos software que podemos hacer la angiografía rotacional, podemos hacer un roadmap aórtico y meter la información de la resonancia o de la tomografía al equipo, y podemos trabajar con una dosis menor de radiación, una dosis menor de medio de contraste para poder desplegar el stent. Este es el primer caso que quiero compartirles. No voy a decir que hay un caso sencillo, porque no, ninguno lo es, pero sí sería el caso donde quisiéramos que todas las coartaciones son así. Es un caso de un masculino de 20 años con hipertensión resistente, 3 antihipertensivos, un gradiente entre extremidades de 35 milímetros de mercurio. Y vemos cómo hay en la primera imagen o video, un sitio muy focal de coartación con bastante espacio entre la subclave izquierda y para poder desplegar nuestro stent. No hay ninguna otra anomalía en el arco aórtico. Y aquí realizamos una medición tanto en tomografía como en angiografía de 16 milímetros en el istmoid. Y esto nos permite entonces entregar, justo como les mencioné, uno a uno, un Andre stent, que es un stent cromo cobalto con un balón de 16 por 40 milímetros. La segunda imagen vemos como hay un buen despliegue, y en la imagen final vemos como hay un resultado óptimo uno a uno con el
con el istmo aórtico. ¿Explicas un poco por qué tiene que haber un buen espacio con la subclavia? Sí, es muy importante, sobre todo cuando estamos utilizando los stents cubiertos. Si nosotros desplazamos el stent hacia la parte proximal, podemos ocluir la subclavia izquierda y esto no, pues, a lo mejor no va a ser catastrófico porque ya está formado, pero cuando se hacen niños van a tener una disminución del crecimiento somático de su brazo. Y en el adulto, pues se va a relacionar a claudicación, es decir, el paciente va a realizar sus actividades con el brazo y va a tener dolor en su extremidad. Con este tipo de stents que son stents desnudos, como es el Andra, podemos tener un poquito de más de facilidad en la colocación e incluso puede protruir un poco hacia el vaso supraórtico sin la necesidad de que se tape. Pasamos al siguiente caso. Es un paciente masculino de 26 años, hipertenso, una hipertensión secundaria, pero pues seguramente aquí a los presentes les ha tocado pacientes que van visitando consultorios, son pacientes jóvenes, les dan antihipertensivos, no mejoran, no se han estudiado por completo. Entonces, muy importante que el paciente que tiene este tipo de patología se descarte una causa secundaria. Y este es un caso muy particular para hacer eso, porque queda la duda de si la estenosis que tiene en la aorta descendente es la causante de su problema. Se realizó la angiotomografía, se reportó como una pseudocoartación y ustedes pueden ver en las imágenes como si hay una estenosis, pero es una estenosis menor del 50%, justo posterior a la emergencia de la subclavia. Sin embargo, pues esto nos obliga a descartar que esta sea la causa de una hipertensión resistente. Entonces decidimos llevarlo a la sala de hemodinámica, donde primero por un acceso radial derecho, pudimos determinar que efectivamente hay un gradiente de 30 milímetros de mercurio que no era tan evidente en el gradiente clínico, que es entre extremidades superiores e inferiores, pero dentro de la sala ya pudimos corroborar esto. Se le solicitaron evidentemente ultrasonido renal, se le solicitó todo para descartar una causa secundaria, ¿no? Una vez que, ¿cómo explica el video? Que pasamos a sala, vimos cómo en la tomografía no era tan evidente algo que en la angiografía pudimos observar, que era una membrana al nivel del sitio de la coartación. Entonces, a pesar de tener una gran resolución espacial, la tomografía no pudimos ver esto. Y esto, ¿quieres darle un par de clics? Más. Bueno. Efectivamente no lo podemos ver. Y una membrana que podemos observar aquí en el círculo rojo. Posteriormente hicimos nuestro acceso femoral, introducimos una vaina grande, 14 French, era una aorta de gran diámetro, nos daba por tomografía y por angiografía entre 20 y 21 milímetros, entonces no quisimos irnos hacia arriba, sino quedarnos en 0.9 para disminuir el riesgo de injuria, ¿no? Entonces pusimos un stent cubierto de 20 por 37 milímetros. Podemos ver aquí el despliegue del stent. Aquí es muy importante que conozcamos lo de las vainas, porque hay vainas cortas o vainas largas. Cuando entramos con vainas largas podemos hacer la angiografía desde el acceso femoral y no tener más que un solo acceso arterial. Sin embargo, cuando utilizamos vainas cortas, como en este caso, sí debemos de recurrir a un segundo acceso para poder realizar las angiografías y determinar el sitio donde vamos a desplegar el stent. Algo que les mencionaba que era importante era el uso de marcapasos en algunos pacientes donde no tienen una estenosis tan severa y queremos que el implante sea muy preciso. En este caso no pusimos marcapasos. En el momento de la sedación profunda hubo respiraciones profundas que sí nos hizo sudar ahí la gota gorda, pero afortunadamente pudimos ser precisos en el sitio de implante.
y vemos cómo en las dos angiografías finales tenemos un resultado aceptable, se vence la cintura y realizamos una angiografía final para ver las femorales, que no hayan fugas. En el control a los 12 meses vemos cómo hay una imagen adecuada del despliegue del stent y esto nos dejó con un buen sabor de boca para el seguimiento. Vemos aquí del lado derecho como no hay recoil del stent, no hay sitios de aneurisma, no hay datos de disección y el paciente de estar con 4 o 3 medicamentos antihipertensivos a dosis máxima ahora se encuentra con 2 antihipertensivos que recomendamos siempre que tengan algo de beta bloqueador por el tema de que es una aorta enferma y ya tiene dosis bajas de antihipertensivos manejando ya las cifras recomendadas para el seguimiento. Este es otro caso interesante porque estamos hablando de una recuartación después de un tratamiento percutáneo. Es un masculino de 22 años con coartación aórtica y aorta bivalva con insuficiencia aórtica severa. El planteamiento que fue en 2017, el paciente se llevó primero una corrección percutánea de la coartación y eventualmente se llevaría a una reparación quirúrgica de la insuficiencia aórtica. Sin embargo, perdió seguimiento. En ese momento se le puso un stent de acero inoxidable con un balón 14x40, que haciendo las mediciones de la tomografía en una aorta de un istmo de 17 milímetros, probablemente hayan quedado un poco cortos en el primer procedimiento 5 años previos. Y el paciente continuaba con descontrol hipertensivo y múltiples hospitalizaciones por crisis hipertensivas. El gradiente invasivo era de 40 milímetros de mercurio. Entonces, este tipo de recuartación puede suceder por varias cosas. Uno de ellos es que hay un mecanismo parecido al de la restenosis intrastent de los stents coronarios, donde hay una proliferación no intimal dentro del stent y esto produce una recuartación. Otro tipo de situaciones es que este tipo de stents se pueden redilatar continuamente. Entonces, un paciente que se puso el stent a los 10, 12 años, pues evidentemente va a tener un crecimiento somático al término de su adolescencia. Entonces, un stent que inicialmente era el adecuado para él ya no está al diámetro que ahora requiere en la vida adulta. Ahora, entonces, el punto importante de este caso es qué tan segura es hacer una redilatación de un stent previamente colocado, y la verdad es que hay poca información. Sin embargo, en esta serie de Shaquille Qureshi en Inglaterra vemos cómo realizan 21 dilataciones, ninguna tuvieron complicaciones, en todas ellas ganaron un diámetro mayor dentro del stent, tuvieron una disminución del gradiente sistólico y también tuvieron un incremento en la relación del diámetro, del índice del diámetro de la coartación con respecto a la aorta diafragmática. Y vemos como aquí en nuestro caso se realizó una redilatación con un balón 18x40, llevándolo casi 1.1 respecto a la medición del istmo. Tenemos un mejor resultado angiográfico en la última imagen y el paciente quedó con un gradiente de 5 milímetros de mercurio y mejoró sustancialmente su hipertensión secundaria. Ahora hablaremos de unos casos un poco más difíciles, algo que se llama coartación con atresia, y este debe de ser diferenciado de otra patología del neonato que se llama interrupción del arco aórtico. Hay veces que podemos encontrar reportes de la vida adulta que nos dicen, no, pues es que este paciente tiene una interrupción del arco aórtico. No es el término correcto, puesto que esta es una cardiopatía congénita completamente diferente a la atresia. Y ahorita les voy a mencionar cuál es la diferencia. La interrupción del arco aórtico literalmente es una interrupción de todas las capas del tejido aórtico. Es decir, no hay una comunicación entre la aorta ascendente y la aorta descendente, y la circulación de la parte inferior del cuerpo se lleva a través del conducto arterioso. Hay 3 tipos diferentes. Vamos a encontrar que el tipo B es el más común, donde la subclave izquierda va a emerger de la aorta descendente. Después la tipo A será la más común, donde los 3 troncos supraórticos nacen de la aorta ascendente. Y el tipo C, extremadamente raro, durante que
el tronco brachiocefálico nacerá de la aorta ascendente y los otros 2 troncos supraórticos de la aorta descendente. Entonces, no hay comunicación de ningún tejido. Vean este espécimen de una atresia. Sí hay una obliteración completa de la luz aórtica, es decir, no hay manera de que pase la sangre entre la aorta descendente o el arco hacia la aorta descendente. Sin embargo, sí va a haber una continuidad del tejido aórtico en todas sus capas. Y vean cómo hacen unos cortes axiales y se demuestra que persiste una conexión a pesar de que no haya una luz que conecte ambos cabos. Esta es la gran diferencia entre una interrupción del arco aórtico y una coartación con atresia o coartación extrema, que también así se le dice. La planeación del procedimiento ahora se vuelve más importante, puesto que ahora necesitaremos de técnicas intervencionistas de perforación o de disección de la aorta para poder llegar hacia el otro lado e implantar nuestro stent. Entonces, utilizando los programas que habíamos mencionado, vemos como en cortes sagitales, coronales y axiales podemos nosotros identificar justo el sitio de la atresia, y esto nos va a permitir el poder nosotros jugar y ver la dirección de los dispositivos que nosotros vamos a utilizar para perforar la aorta. Como podemos ver en las flechas rojas. Ahora, ¿qué tipo de material podemos utilizar para realizar este tipo de coartaciones, que son ya casos complejos, ya son casos donde vamos a permanecer bastante tiempo dentro de la sala de hemodinámica? Hay varios reportes, por ejemplo, de una paciente embarazada de 32 años de edad con un tercer trimestre bastante cruento, y se decidió realizar una perforación del sitio atrésico con una aguja de Brockenbrough, que normalmente es una aguja de punción transeptal para realizar procedimientos intracardíacos. Sin embargo, es un procedimiento completamente con mucho más riesgo que un procedimiento de una coartación sin atresia, puesto que podemos perforar hacia el mediastino y tener sangrados masivos. Entonces debemos de realizarlos con mucho cuidado. No, doctor. Preguntas al final. La radiofrecuencia también se ha utilizado para realizar este tipo de perforaciones. Vemos esta serie. En realidad no crean que hay series de cientos de pacientes. Todos son series pequeñas. Este es uno de Italia. Gianfranco Butera es uno de los cardiólogos intervencionistas pediatras con mayor renombre en Europa. Y nos demuestran esta serie de 4 pacientes, todos de la vida adulta, todos con hipertensión secundaria, que se llevan a un tratamiento exitoso con radiofrecuencia. ¿A qué hablamos de radiofrecuencia? Es una técnica que existe para varios tipos de procedimientos. El hacer radiofrecuencia para remitir a arritmias, para hacer perforación también del septum interatrial en intervenciones intracardíacas. Y aquí se utilizan catéteres, que es el Baylis, que ya lo tenemos disponible en México para perforación transeptal. La verdad es que yo no he hecho ninguna perforación con este tipo de dispositivos, pero es tener un sitio en la aorta ascendente o en el arco de referencia, como en este caso que hay un lazo en la parte proximal de la coartación, la cual nos va a permitir tener esa referencia para realizar la perforación con la radiofrecuencia. Una vez que se cruza el sitio de coartación con el catéter lazo, se hace se realiza un asa arterial para poder tener algo de soporte y avanzar los dispositivos. Siempre se debe de hacer en este tipo de coartaciones una predilatación, que normalmente no se recomienda en los otros tipos de coartaciones, porque entre más manipulemos nosotros ese sitio enfermo, mayor va a ser el riesgo de complicaciones a largo plazo. Entonces, solo en este tipo de situaciones, una predilatación con balones periféricos, y eventualmente es también mandatorio la entrega de un stent cubierto, que actualmente la gran mayoría son de polipropilén tetrahidrofluoretileno, que es el PTFE, para disminuir el riesgo de perforaciones y disecciones.
un resultado angiográfico adecuado y en el seguimiento con una reducción notable de la hipertensión de estos pacientes. Esta técnica ya ha sido también reproducida en México. Este fue un caso de uno de nuestros maestros, Chuy, de Félix Damas, pero ellos utilizaron un catéter un poco más pequeño y utilizaron material de oclusiones totales crónicas que normalmente los utilizamos para procedimientos coronarios. Y ellos llevan un microcatéter hacia el sitio de coartación, también tienen un lazo de referencia en la parte proximal y vean cómo utilizan el cauterio, así literalmente el cauterio que tenemos en todos los quirófanos, es el que se utiliza, se pone hacia el cabo de una guía metálica coronaria rígida y esto les permitió cruzar hacia la aorta ascendente y eventualmente entregar un stent que les hizo un procedimiento exitoso. Estos son unos casos de León que tuvimos también la oportunidad de realizar. Este es con el doctor Gunther Hernández, que es un cardiólogo pediatra intervencionista que está en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío. Es un paciente masculino de 50 años, su hipertensión secundaria por coartación, también con muchos medicamentos antihipertensivos, y se realizó un acceso braquial izquierdo y un femoral derecho para realizar el procedimiento. Vean cómo si es una coartación extrema, nosotros decimos casi atrésica, por el hecho de que sí hay paso de medio de contraste entre el arco y la aorta descendente. Vean en la angiografía, se ve un mínimo paso de medio de contraste, si lo pueden ver en el cabo proximal o en el fondo de saco, pero es mínimo. Entonces, es importante que corroboremos que esto sea entre aorta y aorta, porque puede corresponder a una colateral. Si nosotros entregamos un stent a una colateral, pues nos vamos a encontrar en problemas graves. Cruzamos una guía coronaria convencional, una Whisper, y cruzó bastante sencillo hacia la aorta descendente. Utilizamos un catéter lazo para externalizar y eventualmente para cambiar hacia una guía de mayor soporte. Realizar un intercambio entre los introductores grandes con los que podemos entregar el stent. Y con este riel arterial nosotros podemos tener la seguridad de que vamos a poder avanzar lo que sea a través del sitio coartado. Inicialmente, primero con un balón coronario, la dilatación de la coartación, posteriormente un balón periférico 8x40 y después ya se puede avanzar la vaina, que en este caso sí es una de 85 centímetros. A mí me gusta trabajar más con estas vainas largas que con las cortas, puesto que también nos va a dar mayor estabilidad del sistema y da bastante seguridad. Eventualmente avanzamos un stent que es un aortic V-graft. Este es un gran stent. Creo que ahorita en el mercado es el mejor. No estoy haciendo ningún tipo de comercial, pero ya viene premontado. Es decir, que el stent ya viene con su balón de fábrica, ya nada más hay que avanzarlo, entregarlo, listo. Y los otros stents, o la gran mayoría de ellos, teníamos que hacer algo muy artesanal, que era montarlo o crimpearlo en su balón en la mesa de procedimiento. Aquí vemos en los videos cómo primero se corrobora el sitio donde vamos a empezar a dilatar. Como es una coartación extrema, sabemos que la cintura va a empezar a darle estabilidad al stent, a diferencia de cuando es una obstrucción menor. Entonces podemos darle con bastante tiempo, con toda la calma del mundo, la dilatación, para estar seguros, estar bastante confiados en que estamos en el sitio adecuado para el despliegue. Vemos en esta angiografía final cómo llevamos el stent prácticamente a un diámetro que es poco convencional para este tipo de pacientes. Es una aorta enorme. Vean cómo la subclavia izquierda, que es la que se ve en la parte superior, está casi del tamaño de la aorta. Entonces, estuvimos bastante contentos. Se le realizó una tomografía de seguimiento a los 6 meses y el paciente persiste con poca dosis de antihipertensivos. Y este es el último caso que les voy a presentar, que este sí es una coartación atrésica, coartación extrema. No hay comunicación entre ambos cabos. Y pues este paciente ya había tenido un procedimiento previo donde trataron de pasar
unas guías convencionales, sin embargo, pues por más que trataron, no lo lograron. Es un paciente de 43 años. Utilizamos también un acceso braquial y femoral. ¿Por qué no radial? Porque el braquial nos da un poquito de mayor estabilidad. Tenemos un camino más corto hacia el sitio de coartación. Y ya aparte este paciente, como ya tenía un intento previo, la verdad es que ya tenía trombosada su radial izquierda. Entonces, estas son las angiografías. En la tomografía, como ya les había comentado, era muy importante saber la orientación de ambos cabos porque no siempre van a ser dos cabos rectos, sino pueden tener una dirección de anteroposterior diferente y hay que revisarlo en todos los ejes para nosotros poder plantear. Aquí vemos en la parte de abajo cómo se vería en la angiografía invasiva o en la sala de hemodinámica en una proyección anteroposterior, en una proyección oblicuo anterior izquierda y en una oblicuo anterior derecha. Aquí les pongo con estos dibujitos de Paint muy malos, pero nos dan una idea de cómo se vería el catéter lazo en la parte proximal y nuestros catéteres para hacer la perforación en la parte distal. Y vean cómo eventualmente ya hacemos las angiografías en las mismas proyecciones y les dejo el mismo dibujo para que vean cómo se puede reproducir cómo deben de encontrarse nuestros catéteres para realizar una perforación controlada, adecuada hacia el lumen verdadero. Pueden ver aquí en la última imagen cómo en la oblicuo anterior derecha utilizamos guías de CTO, utilizamos una Provia 12, es una guía de alto gramaje para perforar oclusiones. Claro que sí, claro que sí. Entonces, literalmente estamos haciendo un procedimiento para los que son intervencionistas muy parecido a una oclusión total crónica, ¿no? Utilizamos un catéter guía coronario, un microcatéter coronario que es el Turnpike, que tiene la característica de que es como un tornillo, lo podemos anclar al cabo distal y eventualmente estar jugando con las guías para realizar la perforación. Esta literalmente fue una disección reentrada. Vemos cómo la guía está por fuera del lumen o por fuera del cabo proximal. El catéter lazo se ve completamente dentro de la luz, pero la guía coronaria por fuera. Sin embargo, al hacer ya varios cambios de guía, utilizamos entre 3 a 4 guías, si mal no recuerdo, pudimos lograr ya la reentrada, es decir, hubo una disección, reentramos a la luz verdadera y esto pues debemos de tomarlo en cuenta para hacer un movimiento rápido de los materiales para evitar disecciones grandes o perforaciones que nos puedan llevar a un procedimiento complicado. Aquí se realiza también procedimientos o técnicas que estamos familiarizados en intervención coronaria, como es la predilatación, el tracking balloon, que es utilizar el avance del catéter, un avance suave con un balón coronario y no haya necesidad de estar cambiando guías a través del sitio de coartación. Eventualmente realizamos una arterio-arterial, como vimos en otros casos, y esto para tener una guía rígida y un riel que nos permita avanzar el material. Inicialmente hacemos una predilatación con un balón periférico, un 8x40, este a mí me gusta, es el que nos deja pasar una vaina 12 o 14 French, y eventualmente se avanza la vaina aquí con cero dificultad a través del sitio de coartación. En el tercer video vemos cómo ya está la vaina larga. Este tipo de coartaciones es mandatorio, vainas largas, no podemos hacer una coartación con atresia con todo ese daño, con una vaina de 30 centímetros en la aorta abdominal. No se puede. Es muy intervencionista eso. Eventualmente avanzamos un stent cubierto. Este es un CP stent. Es un stent que hay que crimpear, hay que montar sobre nuestro balón. Y acorde al 1 a 1, la regla del 1 a 1 que ya habíamos mencionado, llevamos un balón 18x40 y el despliegue del stent. Porque tenemos el catéter lazo y ya podemos agarrar nuestra guía una vez que cruzamos y ya estamos completamente seguros de que estamos ahí en ese sitio. En esta imagen es la final de cómo está nuestro stent cubierto, bien colocado, no está obstruyendo ningún tronco supraórtico. Se ve una imagen
hacia abajo, que es una colateral, que pudiera generarnos algo de duda sobre si es una disección. Sin embargo, al nosotros ya haber analizado la tomografía, podemos estar bastante tranquilos de que es una gran colateral y no una complicación del procedimiento. Tenemos nuestra tomografía de control a los 6 meses con reconstrucción 3D y vemos que este paciente es baterista, ya está realizando sus actividades al 100%. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del tratamiento intervencionista en coartación aórtica? Como ya mencionamos, la disección aórtica es del 0.9%. A lo mejor podemos decir es una complicación baja, sin embargo, es una complicación catastrófica que nos puede llevar incluso hasta la muerte. La ruptura ni se diga, ¿sí? La extravasación de sangre nos va a llevar a una muerte rápida si no se interviene quirúrgicamente. Los aneurismas se van a presentar en 1.5% y esto vamos a poder tener aneurismas a corto o a largo plazo, es decir, después del implante del stent por una ruptura, y eso va a corresponder más a un pseudoaneurisma, o incluso tener los aneurismas a largo plazo que van a ser del 5.7%, nada de despreciables, ¿verdad? La migración del stent va a ser del 2.7% y esto lo vamos a reducir con todas las técnicas que les comenté, vainas largas, uso de marcapasos, etcétera. Complicaciones vasculares, puesto que son accesos o introductores bastante grandes, 12-14 French, prácticamente como lo estamos haciendo ahora en TAVI, del 2.2%, que puede ser desde disección del vaso, ruptura del vaso, hematomas, retroperitoneales, etcétera. La fractura del stent cada vez la vemos menos. Hubo un stent que no sé si los presentes alguna vez lo conocieron, se llamaba Advanta B12. Era un stent que era de muy bajo perfil, podría entrar por una vaina menor, pero no tenía fuerza radial. Y esto hubo varios reportes mundiales de un colapso o infolding del stent que llevaba a una recuartación secundaria al dispositivo, no tanto a la patología. Y la restenosis que ya comentamos que es algo raro. Ahora, esta última diapositiva es para mencionarles que prácticamente los adultos que sean sometidos al procedimiento, vamos a reducir esa morbimortalidad a largo plazo, pero algo con los que sí puede ser que nos quede un mal sabor de boca es que el 47% hasta el 50% de ellos van a quedar hipertensos, ¿sí? A largo plazo, muchos de ellos van a persistir con hipertensión crónica y van a requerir de tratamiento farmacológico. Afortunadamente va a ser menor carga de medicamentos que el paciente que no ha sido tratado. Va a haber algunos predictores, algunos autores que mencionan que entre más rápido se trate una coartación, menos el riesgo de hipertensión a largo plazo. Sin embargo, lo que sí es sólido es que el paciente, solo el paciente, el bebecito menor de 1 año que se trata de su coartación, va a ser el que va a poder librar con mayor certeza el ser hipertenso a largo plazo. Ya mayor del año, y aunque haya sido corregido, vemos en este estudio que es un registro en realidad de Suecia, es de cardiopatías congénitas de Suecia, 653 pacientes coartados sometidos a tratamiento quirúrgico percutáneo. Y al hacer su análisis multivariado, vemos que los grandes predictores de hipertensión a largo plazo va a ser que sea hombre. Los pacientes que vamos a dar seguimiento más largo. ¿A qué me refiero con esto? A que el paciente más grande de edad va a ser el que va a ser más hipertenso, pues pareciera algo obvio. El paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 25, o sea, los gorditos van a tener más tendencia a la hipertensión. Y obviamente el paciente que tenga gradiente residual, aunque sea mínimo, incluso desde 5 a 10 milímetros de mercurio posterior a la intervención, van a ser los pacientes que van a tener mayor grado de hipertensión. Incluso en estos pacientes se podría recomendar que desde 10 a 15 milímetros de mercurio ya se podría considerar como una recuartación tributaria de un segundo procedimiento intervencionista. Como conclusiones, pues la coartación aórtica con fines de reducción de la morbimortalidad cardiovascular debe de ser corregida en cuanto se diagnostique, ¿verdad? No debe de ser
no debe ser pospuesto o darle oportunidad nada más a los antihipertensivos. Sí son parte fundamental del tratamiento, pero es algo mecánico completamente, ¿no? Está obstruido, hay que abrirlo. Ya sea quirúrgico o percutáneo. El diagnóstico, no sé, aquí tenemos alumnos de pregrado, es clínico. El diagnóstico es clínico. Tiene un paciente joven con hipertensión. Revisen los pulsos, ¿no? Y revisen todos los pulsos del paciente. El tratamiento percutáneo actualmente es factible, es bastante seguro. Nos va a condicionar un menor uso de antihipertensivos y definitivamente el uso de stent cubierto nos va a reducir las complicaciones. Lamentablemente, países como el de nosotros, a veces el dinero va a limitar esto. Esperemos que esto vaya cambiando con el tiempo y que podamos colocar stents cubiertos en la gran mayoría de nuestros pacientes. Y yo creo que para la parte de adultos podemos mencionar que en los pacientes arriba de 40 años que ya tienen una aorta más rígida, menos complaciente, es fundamental utilizar stents cubiertos o pacientes con atresia, coartación con atresia. Y debemos de tener el conocimiento para los que somos intervencionistas de técnicas alternativas como lo son de oclusiones totales crónicas, el uso de perforación con aguja de Brockenbrook, radiofrecuencia, etc. Y pues muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de su agrado y que nos visiten pronto en León, ya sea para el Festival del Globo. Ahorita está la feria, se pueden ir a comer un guarache, un buen guarache. Es en la carretera de aquí a Celaya, doctor. ¿Qué se hace con los niños con coartación severa, doctor, los bebés? Que les queda chico el stent después, porque finalmente siguen creciendo y el diámetro del stent no va a ser el mismo para la adolescencia. Sí, es correcto. La gran mayoría de estos stents se pueden redilatar 3, 4 veces con bastante seguridad y el único problema es que tiene un acortamiento longitudinal a mayor diámetro, pues vamos, se van haciendo más chiquitos. Pero regularmente no va a haber problema. O sea, un niño que tiene un stent se puede redilatar 3, 4 veces hasta la adolescencia y sin ningún problema. O sea, podría haber algunos problemas en los cubiertos pequeñitos porque el PTFE o la cubierta es lo que ya no va a dar más. El metal sí va a dar más diámetro, pero la cubierta ya probablemente se pueda vencer. Entonces, en ese tipo de pacientes, obviamente hay que individualizar. Podríamos utilizar un segundo stent sin ningún problema. O en los que tienen recuartación por fractura, también se puede utilizar un segundo stent. Los pacientes que tienen aneurismas, se les pone un stent cubierto. Entonces, la gran mayoría de ellos se pueden tratar de manera percutánea, a menos de que haya alguna anomalía como que tengan que poner el stent cubierto en la subclavia. Entonces, se puede hacer un puente quirúrgico de la subclavia hacia alguno de los otros troncos supraórticos y poner nuestro stent. Y listo. Pues sí, es bastante seguro, redilatar. Desde que llegaste a León, ¿cuántos has tenido tú que decir? De que digas, de plano no puedo hacer. De la como tercera o cuarta diapositiva puse un caso de un recuartado, pero en realidad no fue recuartado. Le pusieron un injerto muy pequeño, entonces el paciente entró a cirugía, un injerto bastante largo, que el paciente siguió hipertenso, pero ese no lo podemos meter stents porque no dilata. Es el único. Sí, todos los demás han sido percutáneos. ¿Y te ha tocado alguna de esas complicaciones? Afortunadamente no. Siguen siendo parte de la literatura nada más, pero pues seguramente lo veremos. Entre más casos, pues sabemos que estamos expuestos a eso. Yo creo que algo importante es no perder estos pacientes. Son pacientes para toda la vida. El seguimiento de imagen multimodal y hay que darle oportunidad a todos los estudios de imagen. El primer año es importante para descartar que no haya estas complicaciones de aneurisma o disección. Y si tenemos resultado aceptable, podemos darle una oportunidad entre los 2, 3 años o hasta 5 años. Hay quienes los siguen con imagen, pero no dejarlos porque
puede ser catastrófico que hagan un aneurisma, pase inadvertido, se rompe y hacen muerte súbita, ¿no? Entonces, siempre en la consultita, ver cómo se comportan, que no estén incrementando su uso de antihipertensivos. Y relevante para nuestros internas, lo que dijiste, ¿no? Se va al servicio pronto y Sí, diagnóstico con pulso. dedo. Sí, pulsos, o sea, toquen todos los pulsos, ¿no? Que comparen, porque como les comento, puede haber una coartación en el arco. No, la presión está normal en el brazo izquierdo, ¿no? Pero el derecho está hipertenso, ¿no? Entonces, nos causa la misma repercusión. Pues toquen todos los pulsos, sin miedo, ¿no? Es su paciente, es por su bien. Y de verdad, los que nos dedicamos a esto, hay pacientes que están años y años y años y años tomando antihipertensivos y nadie les toca el pulso femoral. Sobre todo eso es la sospecha, ¿no? Que casi siempre va a ser gente joven. Sí. Y a mí, de 20 años hipertensa, y así no manches, alguien de 20 años hipertensa, luego chocas. Exacto. Y aparte, bueno, uno siempre busca el peso invertido, la erosión de los arcos, pero eso no se da antes de los 7 años. O sea, los niños no tienen eso porque no tienen la cronicidad de la lesión aórtica, que digamos que por pulsos no van a encontrar eso hasta que sean adolescentes. Efectivamente. Dice que después de la intervención del stent ya usan aumentos antihipertensivos. En la consulta, digamos, antes de la intervención, como cuánto de antihipertensivos usaban y qué cambio le hizo ya después del stent. Prácticamente eso es dosis. Cuando llegan a la consulta, muchos de estos no son míos, o sea, bueno, mis pacientes, sino vamos, hacemos la intervención y el seguimiento lo da el referidor o clínico. Pero de los que yo he tenido la oportunidad de ver, están a dosis tope y siguen descontrolados, ¿no? Y es el motivo de que les dan un estudio extenso. Pero cuando regresan a la consulta, ya empiezan, o sea, y que hagan su bitácora, ¿no? Ambulatoria, como cualquier paciente hipertenso. Y he tenido la oportunidad de tener un par de pacientes bastante ordenados, llevan su bitácora así en Excel de las 4 extremidades, ¿no? Padrísimo, ¿no? Y aquí está la tarea. Okay. Y lo voy ajustando al antihipertensivo. A mí me gusta mucho la combinación que tenga NARA y beta bloqueador. La verdad es que si uno revisa la evidencia, hay más en pediátricos, pero no hay como mucho cambio. Yo lo utilizo por el tema de que es una aorta enferma, ¿no? Y el tema de ARA2 y disminuir digamos, el riesgo de disección. A lo mejor es algo mío, ¿no? Pero sí la reducción es muy evidente. Los adolescentes, algunos se quedan sin tratamientos, ¿no? Y eventualmente serán hipertensos, que era lo que comentábamos. El riesgo de que hagan hipertensión pues es latente y el 50% lo serán, pero con el paso del tiempo. Pero si tratamos a un paciente de 40 años, es difícil que se quede sin antihipertensivos. Y por ejemplo, digamos, ya hizo la intervención, ¿no? Está en el post de la intervención, ahí como que lo monitorizan. Y si ya no es hipertenso y está normotenso, ¿así lo deja hasta cuánto tiempo? No se lo suspendo y muchos de ellos sí me gusta que se queden al menos en la intermedia un día, porque hay una complicación que sí es el síndrome de posdilatación, que es una hipertensión, una crisis hipertensiva que puede llevar a disección, hemorragia cerebral, ¿no? Entonces sí me gusta que estén bien monitorizados. Esos pacientes, el nitroprusiato está a un ladito ya listo para que no nos hagan estas complicaciones. Y su medicamento oral se lo sigo hasta el momento donde empiezo a ver ya cifras, pues digamos, tensionales ya bajas, ¿no? Okay. Bueno, máximo la vida puede tener pues entonces. Supongamos que le va muy bien en la esperanza de vida, solo le pueden hacer
Pues hay casos donde tienen 3, 4. No hay como Para los coronarios, ¿cuántos se pueden poner? los que necesita el paciente. Afortunadamente en la aorta pues son diámetros muy grandes, ¿no? Entonces no vamos a reducir mucho la luz a comparación de los stents coronarios, ¿no? Que sí se vuelve un tema. Más que nada es por lo Tanto que metal. la doctora, que van creciendo, ¿no? Sí. Entonces, pues ya cuando no sé si llegan hasta hacerse anillos y se tengan por ahí. Pero en esto que comentábamos, o sea, el mismo stent que le pusieron de niño, ese mismo stent se puede ir redilatando. Entonces, lo único que hace la celda es hacerse un poco más grande. Se acorta el stent, pero no se pone uno nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Me faltó la del rally. No, traes pases dobles para la sede de todo, ¿no? Pero, Voy a dejar de tener razón. Es que se suba la plataforma, porque volver a vivir estos momentos.